Buenos días, niñas y niños. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesor Julio Rojas Díaz y hoy jueves 27 de agosto tenemos nuestra clase de Historia y Geografía. Hoy vamos a hablar sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas. El objetivo para el día de hoy es asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida cotidiana. Cómo cumplir con sus deberes escolares, colaborar en el orden y en la limpieza de los espacios que comparte con su familia. Instrucciones para la actividad de hoy. Primero vamos a ver qué son los derechos y deberes. Luego nos vamos a la actividad en el libro de Historia y Geografía. Leen comprensivamente la página 184. Protección de los derechos de niños y niñas. Contestan las preguntas 1 y 2, la que se encuentra en la parte de abajo del texto. Página 186. Tenemos responsabilidades. Observan y leen contestando las dos preguntas. En la página 187 observan y contestan las preguntas de los recuadros y las preguntas 1 y 2. Bueno, vamos a hablar en primer lugar qué son los derechos, ¿ya? Todo esto en el contexto de formación ciudadana, ¿ya? Son derechos y deberes que tenemos que saber eh, para todo tipo de ámbito, niñas y niños, ¿ya? Aquí, en este caso, vamos a saber sobre qué son los derechos. El derecho es la facultad o norma que una persona adulto, niño, niña o adolescente tiene desde que nace. ¿Qué son los deberes? El deber es la responsabilidad de hacer algo. Todos los artículos de la Convención sobre los Derechos de los Niños llevan asociados el deber de respetar esos mismos preceptos al resto de niños, niñas, adolescentes y a todas las personas. Derechos y deberes están interrelacionados. Y nos vamos a la página 184 del libro de historia. Y aquí vamos a contestar las preguntas 1 y 2 que están aquí en la parte de acá abajo, ¿cierto? Aquí 1 y la pregunta número 2, ¿ya? Aquí vamos a hablar sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas, ¿ya? Aquí vamos a leer comprensivamente, ¿ya? Aquí nos dice que las niñas y los niños deben ser especialmente protegidos porque aún no tienen la madurez ni los recursos para hacerse cargo de sí mismos. Por eso los adultos, a través de la familia, la comunidad y el Estado, deben velar por el respeto de sus derechos, ¿ya? Todos estos temas que vamos a ver el día de hoy sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas, ¿cierto? Tenemos que saberlo como formación ciudadana, ¿ya? ¿Quiénes deben garantizar los derechos de niños y niñas? Bueno, aquí hablamos primero de la familia, que asegura las condiciones necesarias para el bienestar de niños y niñas al interior del hogar. La comunidad, que debe promover condiciones de vida que aseguren un ambiente de bienestar común. El Estado, que mediante leyes, políticas e instituciones garantiza los derechos y protege a niños y niñas y adolescentes. Por ejemplo, mediante educación gratuita obligatoria, acceso a la salud, entrega de alimentación gratuita a los estudiantes vulnerables y la prohibición del trabajo infantil, entre otras medidas. Y aquí encontramos, ¿cierto?, un pequeño texto que habla sobre las necesidades infantiles y derechos. Dice, los niños y las niñas tienen necesidades específicas que, si no se satisfacen, provocan consecuencias importantes para su futuro. Por ejemplo, un niño o niña no tiene una segunda oportunidad para una buena educación o para una buena nutrición en los primeros meses de vida. La falta de estas oportunidades tiene un efecto en su desarrollo físico e intelectual. ¿Ya? Y aquí tenemos que contestar la pregunta 1 y 2, ¿ya? En la pregunta número 1 dice, realicen una lluvia de ideas de las consecuencias que tiene en los niños y las niñas la falta de alimentación y de educación. Bueno, aquí, niñas y niños, es muy importante considerar que la falta de alimentación y de educación en los niños y en las niñas tiene un efecto en su desarrollo físico e intelectual, muy importante, ¿ya? Por eso es muy importante que ustedes se alimenten y puedan educarse, ¿ya? Y eso es un derecho, ¿ya? Que está escrito, está instaurado para que ustedes lo sepan, ¿ya? Ahí para que ustedes vayan comentando, ¿cierto?
sus ideas, ¿cierto? Sus pensamientos acerca de la consecuencia que tiene en los niños y las niñas la falta de alimentación y de educación. ¿Qué pasaría en ese caso si un niño o niña no puede alimentarse y no puede educarse? ¿Ya? Para que ustedes puedan responder ahí la pregunta número 1. En la número 2 dice, comenten, ¿cuál es el rol de la familia, la comunidad y del Estado en la protección de los derechos de los niños y las niñas? ¿Ya? Bueno, aquí esa pregunta, ¿cierto? La podemos encontrar en lo que acabamos de leer un poquito más arriba, acerca de lo que dice la familia, la comunidad y el Estado. ¿Ya? Para que ustedes puedan contestar, ¿cierto? A lo que se refiere a la pregunta número 2, ¿ya? ¿Qué es lo que habla la familia, la comunidad y el Estado? ¿Ya? Para que contesten la pregunta número 2 porque nos dice cuál es el rol de la familia, de la comunidad y del Estado en la protección de los derechos de los niños y las niñas. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan contestar ahí. Luego pasamos a la página 186. Dice, observar y leer contestando las dos preguntas. ¿Ya? Bueno, dice aquí, en la comunidad todos tenemos responsabilidades. ¿Ya? Primero, derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Ya? A ver, observa aquí en este caso eh, las imágenes, ¿cierto? Y explica con qué responsabilidades piensas que se relaciona cada derecho. ¿Ya? Y aquí, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, aquí ustedes tienen que contestar, ¿cierto?, con su opinión. Bueno, la responsabilidad de cuidar el medio ambiente significa no contaminar el aire, las aguas de ríos y mares, proteger a los animales y plantas en general, ¿cierto? Que es lo que primordial, ¿cierto?, para tener un derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿ya? Ahí necesito que me escriban ustedes, ¿cierto? Donde dice responsabilidades, ¿ya? Me entreguen su opinión acerca del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Yo les acabo de dar mi opinión con respecto a eso, ¿ya? Que primero, la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Significa no contaminar el aire, las aguas de ríos y mares, proteger a los animales y plantas en general. Eso es muy importante para vivir, ¿cierto? Y tener derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿ya? Ahora necesito que me entreguen su opinión ahí donde dice responsabilidades, ¿cierto? Aquí me entreguen su opinión con respecto a este derecho, ¿ya? Luego más abajo dice derecho a recibir educación, ¿ya? Aquí es muy importante, niñas y niños, concentrarse en lo que es muy importante, el derecho a recibir una educación, porque la responsabilidad de los niños y niñas es estudiar para lograr estudios superiores y tener una profesión. Eso es lo primordial en esto y por eso yo enfatizo siempre, en las clases sobre todo, online que tenemos, eh, el derecho que tienen ustedes a recibir una educación, ¿ya? En este caso, ahora la están recibiendo ustedes de manera remota, de manera online, ¿cierto? Pero ustedes tienen derecho a recibir educación. Y por eso es muy importante que ustedes puedan siempre estar eh, pendientes de las clases, ¿cierto? De lo que estamos realizando, porque ustedes tienen derecho a recibir educación, ¿ya? Así que aquí, en las responsabilidades, ustedes escriben su opinión con respecto al derecho a recibir educación, ¿ya? Recuerden bien, la responsabilidad de los niños y niñas es estudiar para lograr estudios superiores y tener una profesión. ¿Ya? Esto aquí lo tienen que anotar aquí en ese cuadradito donde dice responsabilidad. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que realizar en la página 186. ¿Ya? Solamente contestar estos dos derechos que están aquí en el cuadrito correspondiente. Tienen que opinar, obviamente, acerca de cada derecho. ¿Ya? Y pasamos a la página 187 donde dice observar y contestar las preguntas de los dos recuadros y las preguntas 1 y 2. ¿Ya? Seguimos. Aquí nos habla del derecho a jugar. ¿Ya? El derecho a jugar, tal como lo ven en la imagen, ¿cierto? ¿Qué opinión tienen ustedes acerca del derecho a jugar? Ahí lo escriben ustedes en el cuadrito donde dice responsabilidades. Bueno, en mi opinión, la responsabilidad de los niños y niñas es recrearse sanamente y compartir con los demás. Eso es un derecho fundamental, ¿cierto? Que eh, tienen ustedes, ¿cierto? Niñas y niños, el derecho a jugar, o sea, la responsabilidad
de recrearse, ¿cierto? Sanamente y compartir con los demás, ¿ya? Y ahí necesito que me entregues tu opinión, ¿cierto? A lo que yo acabo de decir, ¿cierto? Para que ustedes lo vayan comparando. ¿Qué piensan ustedes con respecto al derecho a jugar? ¿Ya? Luego dice, derecho a expresarse libremente, a ser consultado y escuchado, ¿ya? Bueno, en mi opinión, ¿cierto? La responsabilidad de los niños y niñas es hablar con sus padres, consultar dudas y a su vez los padres deben escuchar y aconsejar, ¿ya? Eso es muy importante. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿cierto? Deben hablar con sus padres. Y a su vez los padres deben escucharlos y aconsejarlos frente a las dudas que tienen ustedes, ¿ya? Y aquí necesito también que entreguen su opinión con respecto a ese derecho, ¿ya? Después vamos a responder las dos preguntas que siguen más abajo. Dice, ¿qué relación existe entre derechos y responsabilidades? ¿Ya? Tal cual como lo vimos al principio de nuestra presentación, ¿qué relación existe entre derechos y responsabilidades? Bueno, la relación es cumplir principios, leyes y reglas con compromisos en forma personal y en sociedad, ¿ya? Esa es la relación que existe entre derecho y responsabilidad. O sea, primero tenemos que ver la relación en cumplir principios, ¿cierto? Leyes y reglas, porque hay leyes y reglas con compromisos en forma personal y en sociedad, ¿ya? Esa es la relación que existe entre derecho y responsabilidad. Todos tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades, ¿ya? No se olviden de eso. En la número 2, ¿ya? ¿De qué manera se favorece la vida en comunidad cuando las personas cumplen con sus responsabilidades? ¿De qué manera se favorece la vida en comunidad cuando las personas cumplen con sus responsabilidades? Bueno, si las personas cumplen con sus responsabilidades, las comunidades van a funcionar de forma adecuada, ¿ya? Entonces, una comunidad, ¿cierto? Va a funcionar muy bien, ¿ya? Cuando las personas cumplen con esas responsabilidades que tienen con dicha comunidad. Entonces, aquí ustedes, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes, niñas y niños? Cumplir, ¿cierto? Con sus actividades, ¿ya? Cumplir, ¿cierto? Con el respeto, ¿ya? Hacia sus padres, hacia su familia, ¿cierto? Em, y otros deberes, ¿cierto? Que son y responsabilidades muy importantes, ¿ya? Ayudar en la casa, ¿cierto? Así funciona de manera muy adecuada, ¿cierto? Al cumplir las responsabilidades que tenemos nosotros siendo adultos y también siendo niños, ¿ya? Ustedes siendo niños, ¿ya? Eh, Ustedes siendo niños tienen esa responsabilidad de estudiar, ¿cierto? De cumplir con sus actividades, de ayudar en la casa, ¿cierto? De ser muy respetuosos con sus padres. Esas son sus responsabilidades, ¿cierto? También tienen derechos y deberes, ¿ya? Pero también para que se lleven a cabo los derechos y deberes, también tiene que haber una relación, ¿cierto? En que cumplan con sus responsabilidades, ¿ya? Y aquí, ¿de qué manera se favorece la vida en comunidad, ¿cierto? Es que si las personas cumplen con sus responsabilidades, las comunidades van a funcionar en forma adecuada, ¿ya? Ahí en la pregunta número 1 y en la pregunta número 2, ¿ya? Necesito que me entregues, ¿cierto? Tu respuesta frente a estas dos preguntas muy importantes, eh, ¿cierto? De lo que acabamos de ver el día de hoy, que son los derechos y los deberes, ¿ya? Y las responsabilidades que salen aquí, ¿cierto? Que también son muy importantes, que se deben cumplir, ¿ya? Bueno, acá es muy importante, ¿ya? Al cumplir con nuestros deberes y responsabilidades, somos personas responsables, serias, ¿cierto? E íntegras, con un gran sentido del deber y que podemos proyectar, ¿ya? Que tenemos un compromiso con nosotros mismos y con la sociedad. Eso es muy importante, ¿ya? Por eso la importancia de que las personas cumplan con su responsabilidad radica en que es la única forma en que la sociedad pueda funcionar de forma adecuada, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cierto? Estamos formando, ¿cierto? A personas para que cumplan con sus deberes, sus derechos, responsabilidades, ¿cierto? Con un gran sentido del deber y que debemos proyectar, ¿cierto? Que tenemos un compromiso con nosotros mismos y con la sociedad, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan y que es muy importante que ustedes lo sepan, niñas y niños, ¿ya? Bueno, hoy aprendimos qué son los derechos y deberes, ¿ya? Ahí ustedes pudieron ver, ¿cierto? La diferencia en cada una de sus definiciones sobre los derechos y deberes y que son muy importantes, que todos tenemos derechos,
pero también tenemos deberes que llevar a cabo, ¿cierto? En nuestra familia, ¿cierto? En nuestra casa, con nuestra familia, como les digo, ¿ya? Y que debemos aprender. Día a día estamos aprendiendo, ¿cierto? A ver nuestros derechos, ¿cierto? Y nuestros deberes, ¿ya? Luego, hablamos también sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas, ¿ya? En la familia, en la comunidad, ¿cierto? Que es muy importante que también nosotros debemos saber, ¿ya? O sea, también nosotros tenemos aquí roles, ¿cierto? Fundamentales, por ejemplo, el rol de la familia, el rol de la comunidad y el rol del Estado, ¿cierto? La protección de los derechos de los niños y las niñas, ¿ya? Y considerar de que todos tenemos derechos y responsabilidades. También aprendimos a ver eso, ¿cierto? Que si nosotros tenemos derechos, deberes y responsabilidades, ¿cierto? Si nosotros no llevamos a cabo esa responsabilidad, una comunidad no funciona de forma adecuada. Entonces, por eso nosotros debemos cumplir, ¿cierto?, con nuestras responsabilidades, ayudar en la casa, ser respetuosos con nuestra familia, también ser responsables con nuestras actividades en el colegio, ¿ya? También esos son muy importantes para que ustedes puedan desarrollarse íntegramente como personas, ¿ya? Eso es lo que aprendimos el día de hoy, niñas y niños, y recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que vimos hoy día, no duden en preguntar, ¿ya? Niñas y niños, recuerden escribir con letra clara el objetivo y la fecha de la actividad, ¿ya? Si ustedes van a trabajar en el libro, ¿ya? Escriban la fecha y el objetivo en el libro. Si van a trabajar en el cuaderno, ¿ya? Escriban la fecha y el objetivo en el cuaderno, ¿ya? Bueno, niñas y niños, que les vaya muy bien en el desarrollo de sus actividades. Les envío un gran abrazo, un gran saludo y recuerden, si tienen dudas, consultas, no duden en preguntarme, ¿ya? Nos vemos en la próxima actividad. Cuídense, niñas y niños, que estén muy bien. Adiós.